El equipo E y vamos a hablar sobre cetoacidosis diabética. El equipo está integrado por Cortés Ramírez Karen, López Vargas Sofía y Soriano Espinosa Guadalupe Alejandra. En la guía de práctica clínica define la cetoacidosis diabética como una complicación aguda de diabetes mellitus, en la que el cuerpo produce exceso de ácidos en sangre, como en este caso las cetonas. Entonces va a ser un estado de descompensación metabólica grave por deficiencia casi absoluta de insulina, en donde se va a presentar una hiperglucemia, una hipercetonemia y una acidosis, en la cual va a haber una deshidratación, trastorno del estado de la conciencia y una pérdida de electrolitos. Entre los factores predisponentes encontramos el uso inapropiado de insulina, también las infecciones como la neumonía o de las vías respiratorias altas. También se puede presentar en infecciones de las vías urinarias. Trastornos vasculares como el infarto agudo del miocardio o enfermedades cerebrovasculares. También en un embarazo o en los niveles de estrés. También se encuentra en patologías intraabdominal como en una pancreatitis o en una colicistitis. Y también el consumo excesivo de alcohol. También se puede producir por las drogas o por los medicamentos, que estos pueden tener efectos ya que alteran la vía metabólica de la glucosa, como en este caso podrían ser los corticosteroides y las tiazidas. Seguimos con la fisiopatología. Esto se va a deber a un descontrol de las hormonas, donde va a haber una deficiencia de secreción de insulina, un aumento de hormonas contrarreguladoras como en el glucagón, catecolaminas, cortisol, hormona de crecimiento, hiperglucemia, también por una estimulación de vías lipolíticas como los ácidos grasos, que en esto se va a producir cuerpos cetónicos, como es la acetona, el acetoacetato y el 3-beta hidroxibutirato. Entonces, la fisiopatología va a empezar con una disminución de la insulina, donde puede estar acompañada por el aumento de las hormonas contrarreguladoras. En esta va a ocasionar que aumente la proteólisis, en donde va a haber un aumento de los aminoácidos y un aumento de la pérdida de nitrógeno. Los aminoácidos van a servir como sustratos para que se lleve a cabo la gluconeogénesis, pero también en la glucogenólisis va a haber un aumento. Esto nos va a desencadenar una hiperglucemia. Como consecuente va a producir una glucosuria, en donde al aumentar el umbral de la reabsorción de la glucosa, va a producir una diuresis osmótica, que esta a su vez va a desencadenar la pérdida de minerales y electrolitos. En la diuresis osmótica también se va a presentar una deshidratación, en donde va a haber una pérdida de iones en la orina. A su vez también va a haber por la deficiencia de insulina y con ayuda del aumento del glucagón va a aumentar la lipólisis, en donde va a haber un aumento del glicerol. El glicerol también va a actuar en la gluconeogénesis. Entonces, también va a haber un aumento de los ácidos grasos libres, en donde se va a producir acetilcoenzima A y esta al momento de que se esté produciendo exageradamente, va a producir los cuerpos cetónicos. Y estos, como ya no va a haber en dónde va a ser oxidada, se va a producir una cetoanemia, en donde va a desencadenar una acidosis. Entonces, al aumentar la cetoanemia, lo que el organismo
requiere es eliminar los cuerpos cetónicos y entonces va a intervenir el riñón para depurar la sangre y eliminarlos y se va a producir una cetonuria. En cuanto a las manifestaciones clínicas, la cetoacidosis tiene una evolución más corta, es decir, comienzan en días u horas antes. Se va a caracterizar por tener manifestaciones como poliuria y polidipsia y puede existir o no polifagia. También una pérdida de peso, fatiga marcada, náuseas y vómito que por consiguiente van a llevar a una deshidratación, dolor abdominal intenso que puede acompañarse de distensión, hilio y sensibilidad al rebote, y déficits neurológicos focales como pueden ser reflejos de Babinski, reflejos asimétricos, afectaciones de los nervios craneales, paresias, fasciculaciones y afasia. En cuanto a su triada de evolución, es decir, que ya lleva más de 24 horas, se va a caracterizar por alteraciones del estado mental, como letargo, estupor o incluso coma, una respiración de Kussmaul que se caracteriza por un patrón de respiraciones rápidas y profundas, y un aliento afrutado, esto a consecuencia de las concentraciones altas de cuerpos cetónicos. A la exploración física vamos a encontrar deshidratación, la cual puede manifestar también con debilidad y espasmos musculares, respiración de Kussmaul, aliento afrutado o cetónico, hipotensión ortostática, esto por una consecuencia de la deshidratación, y también puede haber taquicardia y taquipnea, y algunos pacientes pueden tener hipotermia. En cuanto a la clasificación, esta se va a dividir en dos, tanto del adulto como en un niño. Empezando con un estadio leve, va a manifestarse con un pH arterial de 7.25 a 7.30, un bicarbonato sérico de 15 a 18 miliequivalentes por litro. Las cetonas urinarias se van a tornar positivas y las cetonas séricas también, con un nivel de 3 a 4 milimoles por litro. La osmolaridad va a ser variable, el anión GAP va a ser mayor a 10 y el estado mental de alerta. En un estadio moderado va a tener un pH arterial de 7 a 7.24, un bicarbonato sérico de 10 a 15 miliequivalentes por litro. Las cetonas urinarias también van a ser positivas, al igual que las séricas con niveles de 4 a 8 milimoles por litro. La osmolaridad va a ser variable y el anión GAP va a ser mayor de 12. En estos casos el estado mental va a ser alerta o somnoliento. Y ya en un estadio más grave, un pH arterial menor de 7, un bicarbonato sérico de menor de 10 miliequivalentes por litro, las cetonas urinarias igualmente van a ser positivas como las séricas, con más de 8 milimoles por litro, la osmolaridad efectiva va a ser variable, el anión GAP va a ser mayor de 12 y el estado mental en estos pacientes se va a encontrar estupor o incluso coma. En el caso de los niños, únicamente se van a evaluar dos parámetros. En un estadio leve, un pH arterial va a ser menor de 7.30 y un bicarbonato sérico menos de 15 miliequivalentes por litro. En un estadio moderado, un pH arterial menor de 7.2 y un bicarbonato sérico menor de 10 miliequivalentes por litro. Y en un estadio grave, va a ser un pH arterial menor de 7.1 y un bicarbonato sérico menor de 5. Vamos a hablar sobre el diagnóstico, de lo cual vamos a tener 4 rubros: va a ser clínico, hemodinámico, gasométrico y bioquímico. Dentro del diagnóstico clínico vamos a encontrar, en criterios de cetoacidosis para diferenciar contra el estado de hiperosmolaridad, vamos a tener que va a ser una glucosa mayor de 11 milimoles sobre litro, un pH venoso menor de 7.3 y o bicarbonato menor de 15 miliosmoles sobre litro, junto con una glucosuria, una cetonuria y una cetonemia. Estos pueden ser normales en pacientes parcialmente tratados o en adolescentes o embarazadas.
En cuanto a su diagnóstico clínico, vamos a tener varios signos y síntomas. Los principales van a ser poliuria, polidipsia, dolor abdominal, náuseas y vómito. Otros síntomas van a ser sequedad de la piel y mucosas, taquicardia, extremidades frías, un llenado capilar muy lento, una debilidad muscular, una hipotensión arterial y una origuria. Dentro del diagnóstico bioquímico vamos a tener que, como ya había mencionado nuestra compañera, en presencia de cuerpos cetónicos, en plasma y orina, así como una osmolaridad plasmática menor a 320 miliosmoles sobre litro, va a ser la diferencia entre una cetoacidosis diabética y un estado hiperosmolar. En unos valores de laboratorio de la cetoacidosis diabética vamos a encontrar la glucosa de miligramos sobre decilitro de 250 a 600, un sodio de 120 a 135 miliequivalentes sobre litro, un potasio puede ser normal o alto, un fósforo va a estar disminuido, el anión GAP va a estar aumentado a 30, una creatinina va a estar ligeramente aumentada, la urea ligeramente aumentada, un estudio hematológico va a estar un hematocrito elevado y una leucocitosis mayor, menor de 25,000 milímetros cúbicos y una velocidad sedimentaria globular elevada. Cabe destacar que puede haber una leucocitosis, pero no necesariamente por una infección bacteriana, sino por un estrés de esta misma patología. Va a tener también amilasas elevadas y un uroanálisis con cetonuria, glucosuria y una sedimentación inactivo de infección. Como ya había mencionado Karen, vamos a tener diferentes estadios, leve, moderada y severa. Una glucemia en el estadio leve va a ser mayor de 250 miligramos sobre decilitros, un pH arterial de 7.25 a 7.30 y un bicarbonato sérico de 15 a 18 miliequivalentes sobre litro. En una cetoacidosis moderada vamos a tener una glucemia mayor de 250 miligramos sobre decilitro, un pH arterial de 3.7 a 7.24 y un bicarbonato sérico de 10 a 15 miliequivalentes sobre litro. Y en una cetoacidosis severa vamos a tener una glucemia mayor a 250 miligramos sobre decilitro, un pH arterial menor de 7 y un bicarbonato sérico menor de 10 miliequivalentes sobre litro. En pérdidas de líquidos y electrolíticos séricos vamos a tener una recuperación de agua de 6 litros, en la cual esta medición va a ser por cada de 100 a mililitros sobre kilogramo de agua, de 7 a 10 miliequivalentes sobre kilogramo de sodio, de 3 a 5 miliequivalentes sobre kilogramo de cloro, de 5 a 7 miliosmoles sobre kilogramo de fosfato, de 1 a 2 miliequivalentes sobre kilogramo de magnesio y 1 a 2 miliequivalentes sobre kilogramos de calcio. Y por cada 180 miligramos de decilitro de aumento de glucosa va a disminuir 5 miliequivalentes de sodio. En tratamiento vamos a tener una hidratación, una administración de potasio, insulina y bicarbonato principalmente. En cuanto a hidratación, vamos a tener en primera instancia una solución salina de 0.9% a razón de 1000 a 1500 centímetros cúbicos por vía intravenosa en la primera hora. Y durante la segunda hora vamos a tener que evaluar los signos vitales y su estado de hidratación. Vamos a tener una expansión de 500 centímetros cúbicos y
después de esta administración se va a también una administración de solución salina al 0.45% con dextrosa. Ahora, en potasio vamos a tener que un objeto terapéutico va a ser la concentración plasmática de 3.5 a 5 miliequivalentes sobre litro. Esta administración va a ser junto con una infusión de insulina a razón de 20 miliequivalentes sobre el litro, que se va a ajustar de acuerdo a una concentración sérica junto con una cantidad total que no debe superar a los 200 miliequivalentes. En un tratamiento insulino terapéutico, vamos a tener incluir un bolo endovenoso y una infusión continua de insulina. Estos van a ser calculados a 0.1 unidades sobre kilogramo de insulina cristalina, junto con unos niveles plasmáticos de 100 a 200 picounidades sobre mililitro en 60 minutos. Y el bicarbonato se va a administrar de acuerdo a su pH menor o igual a 6.9 una vez corregida la deshidratación. Cabe destacar que la terapia con fluidos va a mejorar la filtración glomerular y con ello se va a eliminar el exceso de glucosa y cetonas, provocando una mejoría de hiperglucemia por sí sola. También se recomienda en la administración de bicarbonato de 1 a 2 miliequivalentes sobre kilogramo durante 1 hora o hasta que el pH sea mayor o igual a 7. Y su fórmula va a ser bicarbonato ideal menos bicarbonato real por kilogramo por 0.04 sobre 3. En cuanto a las complicaciones, la de mayor frecuencia va a ser el edema cerebral y esta a su vez va a ser mayor frecuente en los niños, llegando incluso con un 1% a provocar coma o la muerte. Este se va a manifestar con alteración del estado de conciencia, unas pupilas sin respuesta que pueden estar dilatadas o anisocóricas, hipertensión súbita y una disminución del flujo urinario. También un síndrome de dificultad respiratoria aguda, aunque este es menos frecuente, y se manifiesta con disnea, tos con esputo y fatiga. También se menciona que en las complicaciones respiratorias se puede manifestar un taponamiento bronquial por mucosidad. La trombosis vascular también es de las complicaciones menos frecuente y esta es ocasionada por un aumento en la viscosidad del plasma, por lo que se recomienda un tratamiento profiláctico con heparina. Y por último, las complicaciones más severas que puede tener una cetoacidosis diabética es llevar al paciente a un coma. Y eso sería todo por parte del equipo E.